Hoy en esta noche vamos a continuar con nuestra serie Vida y Milagros de Jesús, con el tema número 25, mis hermanos, que hablaré hoy, como dice ahí el banner, la sanidad al ciego de nacimiento. El subtema se llaman las obras manifiestas de Dios. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículos 6 al 7. En lo que usted le busca, yo le doy una breve introducción. Juan, mis hermanos, el evangelista, ubica el relato justo después de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Que era la popularmente la fiesta de las luces, que lo recuerda que ya lo vimos, ¿verdad? Cuando Jesús habló que Él era la luz de este mundo. Y durante la cual entonces Jesús había dicho: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso usted lo encuentra en Juan 8, versículo 12. Y en este capítulo 9, mis hermanos, del Evangelio según San Juan, pues está lleno de riquezas espirituales, mis hermanos. La sanidad del ciego nos ilustra lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Entonces Juan comienza con el relato de un hombre que había nacido ciego y que recibía la vista, y lo termina con el juicio de Jesús a los fariseos a causa de su ceguera espiritual. Así comienza el relato, ¿no? Con el ver a un hombre ciego, y termina con el juicio de Jesucristo. Vamos al capítulo 9, versículos 6 y 7. Hacemos una oración y comenzamos con el desarrollo del tema, mis hermanos. Juan 9, 6, ¿lo tiene? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia, Señor. Queremos disponer, Señor, nuestra mente, queremos disponer nuestros sentidos, nuestro oído, nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de compartirla, y con temor y temblor, Señor, lo hacemos, sabiendo, Señor, que tú juzgarás cada palabra que sale de nuestra boca. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes y por los que nos escuchan en internet. Y yo te ruego, Señor, que hables a su corazón, que hables a sus vidas, y que nos muestres lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy a través de tu palabra. Te bendecimos y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, mis hermanos, debo decirles que este pasaje de este ciego aparece únicamente en el Evangelio de Juan. Usted no lo va a encontrar en ningún otro evangelio, ¿sí? El Evangelio de Juan, mis hermanos, está básicamente centrado en demostrar la deidad de Jesucristo. Y si bien aquí en este capítulo narra el hecho de un milagro creativo, lo que hay detrás de cada palabra tiene una aplicación espiritual, mis hermanos, inmensa, ¿sí? En otros pasajes de los evangelios, por ejemplo, existían ciegos que clamaban a Jesús. ¿Lo recuerda aquel ciego que clamó? El ciego Bartimeo que decía: Jesús, ¿dónde estás que no te veo? ¿Verdad? Y había unos que clamaban por sanidad, ¿verdad? Pero aquí en este evangelio está un hombre, mis hermanos, que no clama por sanidad, sino que está entregado a su ceguera y no sabe absolutamente nada de quién es Jesús. Otros ciegos sí sabían quién era Jesús, habían oído de él, pero este hombre no había escuchado de Jesús. Y él estaba inmerso, metido en su ceguera. Ese era su estilo de vida, ¿sí? Y Juan comienza el capítulo 9 diciendo ahí en Juan 9:1, vea lo que dice: mientras pasaba Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y el capítulo comienza diciendo, mis hermanos, que Jesús, ¿qué hizo? Vio. A ver, digan todos: vio. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, mis hermanos. Y aquí hay dos hechos importantes. El primero es que Jesús vio, ¿verdad? Fue el que vio. Jesús fue el que vio a ese hombre. Y número dos, que este ciego era un ciego ¿de qué? De nacimiento. Y es importante notar, mis hermanos, el detalle
de que Jesús vio a un hombre. Los discípulos vieron una pregunta teológica, ¿sí? Pero Jesús de Nazaret, de inmediato, mis hermanos, va a encarar el tema. Y yo me pregunto hoy en esta noche, ¿qué es lo que vio el Señor Jesucristo en ese hombre? ¿Qué fue lo que vio? ¿Sí? Pues vio su necesidad, ¿sí o no? Eso fue lo que vio su necesidad, y de inmediato el Señor Jesús tuvo compasión de él, ¿sí? Y al darse cuenta también de la tristeza de ese hombre que había sido ciego de nacimiento. Fíjese, toda su vida la había pasado en la oscuridad absoluta. ¿Usted se puede imaginar eso, mi hermano? Alguien que nace ciego y que ni siquiera había visto, no puede ver ni los colores, ¿verdad? Los colores de un amanecer, las tonalidades rojizas de un atardecer tampoco. Nunca había visto el color verde de los árboles, ni el azul del cielo. Nunca había visto el rostro de su padre, ni de su madre, ni de sus hermanos. Jamás los había visto, ¿sí? Todo el mundo exterior solamente lo podía conocer por el tacto él, nada más. Lo que tocaba él conocía, o lo que oía de sus amigos, lo que les contaban o les decían. Fíjense, no sé si llamarla enfermedad, pero hay un mal congénito acerca de la vista. Se llama, ¿cómo se llama? Cuando no distingue los colores. Se me fue ahorita, se me olvidó. Pero hay una enfermedad donde no puedes ver los colores. ¿Cómo se llama? Daltónico, muy bien. Esa es una enfermedad. Existe el daltonismo, ¿no? Donde no distingue los colores. No ves todo, ves solamente cafés, colores cafés, negros, blancos, pero no distingues colores así vivos. Y yo he visto cuando hoy en día existen, pues han hecho estudios, existen unos lentes que te los pones y te ayudan a ver los colores, a distinguirlos. Y yo he visto cómo la gente cuando se pone esos lentes se impacta. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Han visto a esas personas cuando se ponen los lentes? ¿Qué hacen? Lloran, ¿no? De emoción, de alegría, porque ya pueden ver o distinguir los colores. Imagínese este hombre ciego que jamás había visto un atardecer, un árbol frondoso que da sombra, el fruto, ¿no? La manzana, o qué sé yo, el fruto que sea, ¿no? Una pera. Pero él solamente había escuchado lo que le decían. Y él pues se lo imaginaba de alguna manera, pero porque jamás había visto esas cosas, ¿verdad? Y al ver a este hombre, Jesús, mis hermanos, sin duda percibió, más que cualquier individuo, ¿verdad? Lo percibió la necesidad que este hombre tenía. Y él sabía la historia y miseria de este hombre. Y como hijo de Dios, mis hermanos, él no necesitaba la información que otros humanos podían darle acerca de él. Por supuesto que cualquiera al verlo, pues sabría que era un ciego por su posición y por su aspecto. O sea, no habría duda, ¿verdad? No habría duda que él tenía esa necesidad. Y no es lo mismo, mis hermanos, haber tenido alguna vez la visión y perderla a no haberla tenido nunca, como en este caso. Y puede existir, mis hermanos, personas que alguna vez han escuchado quién es Jesús, mientras que existen otras que jamás han oído hablar de Jesús. Pero lo maravilloso, mis hermanos, de este pasaje es que Jesús ve al ciego y ¿qué es lo que hace él? Se detiene. Vio al ciego en su necesidad y Jesús se detuvo, mis hermanos. No lo detuvieron, él se detuvo al ver la necesidad. Y así es Dios con nosotros, mis hermanos. A él no le importa que no sepamos absolutamente nada de él. ¿Sí o no? Muchos de nosotros llegamos al Señor sin saber, sin conocerlo, sin saber nada de él. ¿Sí o no? Y Jesús se acerca a él, ¿verdad? A este hombre. Y así se acerca a nosotros con el propósito de darse a conocer. Así se acercó el Señor Jesús con nosotros, con el único propósito de darse a conocer y que nosotros le conociéramos quién es el Señor. Pero aquí, mis hermanos, hay un ciego que no tenía ninguna esperanza porque ignoraba quién era Jesús.
Así que él pues no tenía esperanza. Otros que clamaron tenían esperanza porque habían oído hablar de Jesús. Y clamaron, ten piedad de mí, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Pero este hombre no clamó nada. Pero Jesús lo vio en su necesidad. Se detuvo y lo vio. Y como le comentaba, así éramos muchos de nosotros. No sabíamos quién era Jesús o le atribuíamos otras cualidades y no lo identificábamos como Dios, ¿sí? Y hoy en día, mis hermanos, existen sectas que no reconocen la deidad de Jesucristo. Lo creen un gran maestro. Algunos dicen que es un profeta. Otros dicen que es un santo. En fin, con cualquier cualidad buena, mis hermanos, pero no lo identifican como hijo de Dios o como Dios mismo. No lo identifican así. ¿Por qué? Porque son ciegos de nacimiento, ¿sí? Y no han tenido la revelación de la deidad de Jesús. Pero ¿qué con nosotros, mis hermanos? Que sabemos quién es Jesús y que a veces no queremos ver, ¿verdad? Según varios comentaristas, un ciego de nacimiento es aquel que nace sin los globos oculares. ¿Han visto gente así? Que están ciegos, que no se les ve aquí, no se les ve el párpado así levantado, sino que se les ve sumido. ¿Se han fijado? Por ejemplo, mi hermana, usted que trabaja en lo de los ojos, ¿ha visto algo así o no? Gente que no tiene el globo ocular, ¿verdad? Y se le ve hundido, ¿verdad? Y se le ponen postizos, ¿verdad? Fíjense, y se ponen globos postizos ahí, el ojo de vidrio, ¿verdad? Se lo ponen. Entonces imagínense, ese hombre nació sin los globos oculares. Era un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Es decir, con las cuencas de los ojos totalmente vacías. Imagínenselo usted. Es una malformación congénita esta, mis hermanos. Y para la época en que esta historia es narrada, mis hermanos, se tenía entendido que las enfermedades, y especialmente las congénitas, estaban relacionadas con el pecado, ¿sí? Y de ahí la pregunta de los discípulos, ahí en el versículo 2. Vea el versículo 2, la pregunta que hacen los discípulos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿No encuentra usted algo en esta pregunta incongruente? Ahorita lo vamos a ver. Cuando los discípulos, mis hermanos, se enteran de que este hombre nació ciego, en vez de sentir compasión o tristeza por esa necesidad que él tenía de tantos años de estar ciego, sus pensamientos se desvían al plano de la discusión teológica. Estos discípulos. Inmediatamente dicen: si este nació ciego, solamente hay dos posibilidades, dicen ellos. ¿Qué? Pues que él pecó o sus padres pecaron. Solamente hay dos. Por eso nació así. Y así somos nosotros, mis hermanos. Somos muy fáciles de juzgar a las personas. No, de seguro es así porque anda en pecado. No hablas en lenguas porque andas en pecado. No recibes sanidad porque andas en pecado. Somos muy fáciles de juzgar, ¿sí o no? Pero no sabemos cuál es la situación. ¿Qué tal si el Señor no le ha querido dar ese don de lenguas? ¿Y ya nomás porque no habla en lenguas anda en pecado? Claro que no. Hay otras cosas, ¿verdad? Pero si consideramos, mis hermanos, la otra posibilidad, la primera fue que sus padres pecaron, pero la segunda es que si ellos habían nacido, que si él había nacido ciego, ¿verdad? Entonces, si consideramos la otra posibilidad que la pregunta de los discípulos plantea, mis hermanos, es que este hombre ha pecado antes de nacer. ¿Sí o no? ¿No le suena ilógico eso? O sea, eso es religión. Tenían un pensamiento religioso, equivocado. Y Jesús quería hacer ese cambio en su mente, como lo quiere hacer en muchos de nosotros. ¿Sí? Y fíjese, ¿qué pecado podría tener un hombre, verdad? ¿O qué pecado podrá este hombre haber cometido antes de nacer que haya sido tan grave? Antes de nacer, dije. ¿Qué pecado pudo haber cometido este hombre antes de nacer? Dígame.
Y es que, ¿de dónde sacaron los discípulos que los hombres pecan conscientemente antes de nacer? ¿De dónde sacan eso? ¿O de dónde sacaron eso, mis hermanos? Esa era una creencia que tenían. Y decían, no, es que de seguro este hombre pecó, por eso nació así, en pecado. Sí. Y sin duda, mis hermanos, que todos somos pecadores, ¿sí o no? Y las escrituras lo dicen muy claramente. Mire, deje un apartado ahí en Juan y vaya a Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. ¿Lo tiene? Romanos 3:23. Dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Sí lo está leyendo ahí? Sí. Y está bien claro, mis hermanos, que somos pecadores no solamente por cometer pecados, sino por el hecho de pertenecer a la naturaleza caída de Adán. ¿Sí o no? Por eso somos pecadores. Automáticamente al nacer ya somos pecadores. No desde antes. De nuevo Pablo lo expresa en Romanos 5:19. Vaya ahí unos cuantos capítulos, ahí dos, adelante. Romanos 5:19, por favor. Pablo lo vuelve a expresar y lo dice, porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y aquí la obediencia de uno se refiere a la obediencia perfecta del Cordero de Dios, mis hermanos, el Señor Jesucristo. Amén. Y así es, así somos, mis hermanos. ¿Sí? Y vean la respuesta de Jesús, fue tajante. Versículo 3. No es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Hace muchos años, mis hermanos, yo conocí a una persona que se hacía esta misma pregunta cuando nació su hijo. Y se preguntaba, ¿habré pecado yo? ¿O habrá pecado mi esposo para que mi hijo naciera así de esta manera? ¿O habrán sido mis padres? Yo creo que son las maldiciones, ¿no? Y se hacían esas preguntas, ¿verdad? Pero de repente llegó Jesucristo a su vida y le mostró lo que verdaderamente, cuál era el propósito del por qué esta persona había nacido con ese mal congénito. ¿Y cuál fue, qué dice el versículo 3? No es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, ¿fue para qué? Para que las obras de Dios se manifestaran en él. La respuesta de Jesús ante tal pregunta de los discípulos fue contundente, mis hermanos. ¿Sí? Este defecto congénito no tiene ninguna relación con el pecado, les dijo Jesús, sino que Él nació así para que ustedes vean quién soy yo. Es decir, para que la obra creativa que voy a realizar les demuestre que yo soy Dios. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y quizás, mis hermanos, habían pasado más de 20 o 30 años desde que este hombre había nacido. Y sin duda, muchas veces se debió haber preguntado este hombre lo que en esta situación cada individuo se pregunta. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Hay muchas de las veces hay personas que se preguntan por qué nacieron así. Pero la respuesta está allí, en la palabra de Dios. ¿Sí? Y muchos se hacen esas preguntas. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y aquel día, mis hermanos, Jesús de Nazaret le respondería a este hombre de una manera definitiva y categórica y demostrada con un milagro. ¿Sí? Con su respuesta, el Señor Jesús establece que este sufrimiento crónico que tiene el hombre debido a su ceguera de nacimiento no es el resultado de un pecado particular. ¿Sí? De inmediato declara inocentes de toda culpa a sus padres también. Ni este pecó, ni sus padres. Muchas veces sucede, mis hermanos, que alguien tiene en la familia un enfermo con padecimiento crónico, quizás un síndrome de Down,
¿verdad? Porque en ocasiones se presenta. Y algunas personas alrededor pueden sospechar que esto es el resultado de alguna falta de sus padres. Es lo primero que se viene a la mente en la mayoría de las personas, ¿sí o no? Por supuesto que la gran mayoría de las veces esto no es así, mis hermanos. ¿Sí? El Señor, en su infinita sabiduría, que nosotros no podemos entender, mis hermanos, permite que cosas así sucedan. Pero lo que excede mi comprensión, mis hermanos, es la última parte de esta frase que Jesús menciona. Fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y alguien me dirá: ay, pastor, ¿me va a decir usted que este hombre había sufrido la ceguera durante toda su vida con el propósito de que cuando Jesús de Nazaret pasara por allí pudiera demostrar el poder de Dios? Bueno, nos parece quizás aterrador el pensar que muchos años de la vida de este hombre los pasó allí en plena ceguera, simplemente dejando transcurrir la vida. ¿Sí? Pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos músicos con su instrumento día y noche en largas veladas de estudio para poder tocar en la orquesta sinfónica una parte muy difícil que solo dura pocos minutos, pues se la pasan ensayando y ensayando, se desvelan y practicando horas y horas, ¿verdad? Para no volver a interpretar esa partitura nunca más en su vida. Y si usted le pregunta, este hombre le va a decir: valió la pena practicar, ¿sí? Pero qué distinto sería, mis hermanos, si pudiéramos ver la historia desde el punto de vista que Dios la ve. Observemos en primer lugar que la historia del ciego, mis hermanos, ha sido incluida en el Evangelio de Juan. Fue incluida ahí está, ¿sí? Qué privilegio para ese hombre, mis hermanos, de que ni siquiera sabemos su nombre, que la historia de su vida esté registrada en este canon sagrado. ¿Sí o no? Eso es un privilegio. Pero hay algo más, mis hermanos. La historia de este hombre a través de las edades ha sido de tremenda bendición a miles y miles. ¿Sí o no? Sigue siendo de bendición. Muchos, mis hermanos, se han convertido al Señor Jesucristo leyendo esta historia maravillosa. Y yo he escuchado casos así. Sí, yo he escuchado casos así. Y para los miles y millones de creyentes en la historia de la iglesia, mis hermanos, qué bendición, ¿no? Que ha sido para ellos el saber que el sufrimiento del Hijo de Dios no es en vano, mis hermanos. Y que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y Él está sentado en su trono, mis hermanos, y sabe todo lo que sucede, ¿sí o no? Su perfecto plan, mis hermanos, va a cumplirse en su debido tiempo. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de aquí están pasando alguna enfermedad difícil o pasaron alguna enfermedad difícil? No es necesario, gracias por levantar la mano, no es necesario que la levanten, pero ¿cuántos no hemos pasado una situación de cáncer? Una situación de, no sé, de algún hijo que nació con alguna un mal congénito, o conocemos a alguien, ¿verdad? Más de alguno tenemos familiares que tienen, sobre todo ese mal del cáncer, ¿no? O la diabetes también, que es un mal tremendo, ¿verdad? Tantas y tantas enfermedades que existen hoy en día, mis hermanos, que híjole, o sea, es increíble, ¿no? Hasta las últimas que surgieron como el COVID, ¿no? Y muchos se fueron con esa enfermedad. Algunos, es más, siguen afectados. Hay algunos que aún ya no distinguen los sabores. Toman agua y les sabe a coca. No, en serio. O sea, el sabor les cambió. Los olores, ¿verdad? Ya no los distinguen como tal. Pero solamente Dios puede hacer un milagro, ¿sí o no? Dios es el único que puede sanar una enfermedad que para los médicos ya no hay solución. ¿Cuántos dicen amén?
Y quiero insistir, mis hermanos, una vez más, en que este concepto es realmente extraordinario, mis hermanos. El Señor nos muestra cuáles de las cosas que suceden en nuestras vidas pueden tener un propósito determinado desde la eternidad. ¿Sí? Hay cosas que suceden en nuestras vidas, sobre todo enfermedades, que son con un propósito eterno. ¿Sí? Mira, hay personas que por haber tenido a un enfermo en casa, se convierten al Señor. O hay algunos que reniegan, pero hay muchos que se acercan al Señor. ¿Por qué? Porque quieren un milagro para su ser amado. Es por eso que en Romanos 8:28 leemos lo siguiente, hablando de que Dios tiene un propósito determinado desde la eternidad. Romanos 8:28, por favor. Vea lo que dice ahí. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, y esto es a los que son llamados conforme ¿a qué? A su propósito. ¿Ya ve? Entonces todas las cosas ayudan para bien a los que aman, y esto es a los que son llamados conforme a su propósito. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos da una respuesta muy profunda en Romanos 9:20. Denle una vuelta ahí a su capítulo y véalo. Romanos 9:20. Y vea lo que dice ahí. Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste a mí? ¿O por qué me hiciste así? Pero pensemos por un momento, mis hermanos, cuál habrá sido la reacción de este hombre cuando entendió que todo ese sufrimiento en su vida, desde su nacimiento, estaba en el plan perfecto de Dios. Por eso, mi hermano, yo me dirijo a los cristianos, a los que son creyentes. Si tú tienes una enfermedad, no reniegues. No le preguntes a Dios, ¿por qué a mí? Mejor investiga qué plan, qué propósito tiene Dios con esa enfermedad, con esta situación. ¿Qué plan tiene Dios? A lo mejor quiere alcanzar a otros a través de eso. O a lo mejor quiere que tú te conviertas ya de plano, que ya dejes todo y que te entregues por completo toda tu vida al Señor. No sabemos cuál es el plan del Señor, pero Él sí lo sabe. Y conoce a cada uno de nosotros lo que necesitamos. ¿Sí o no? Y el hecho, mis hermanos, de nunca haber visto el rostro de sus padres o amigos, este hombre, que nunca hubiera visto un amanecer ni un cielo estrellado, y sin embargo, que Dios lo hubiera permitido y ordenado todo con un propósito, habrá sido incomprensible para él, mis hermanos. Es incomprensible a veces esas cosas. A veces no las entendemos y decimos, ¿a poco Dios tiene un propósito en esto? Claro que sí. Si eres creyente, si eres cristiano, Dios tiene un plan, un propósito. Y también si no lo eres, Él tiene un plan para tu vida. Si hubiera sido yo, quizá hubiera dicho, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Verdad? Quizá podemos pensar en las palabras de Romanos 11:33. Romanos 11:33. ¿Qué dijo Pablo ahí en Romanos 11:33? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y en la continuación de la respuesta, mis hermanos, en Juan 9:4, el Señor dice lo siguiente. Juan 9:4. ¿Lo tiene? Dice, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Su presencia, mis hermanos, en este mundo es llamada día o el día. Su ausencia de este mundo es llamada la noche. ¿Sí?
Y añadió en el versículo 5, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí, mis hermanos, como en muchas porciones del Evangelio de Juan, Jesús se identifica como la luz que vino a este mundo. Es la continuidad, ¿verdad?, de lo que ya habíamos visto. Los egipcios hubiesen dicho que el sol es la luz del mundo. Los griegos dirían que la verdad filosófica es la luz del mundo. Pero ¿verdad? Pero aquel día un hombre de Nazaret dijo estas palabras que ya no cambiaron y que permanecen para siempre y que son eternas. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y como Él es la luz, mis hermanos, le va a dar la visión a este hombre privado de la luz. Y así muchos de nosotros, mis hermanos, caminábamos en tinieblas y la luz vino a nuestras vidas y resplandeció. La luz que nosotros andábamos en tinieblas y la luz vino y resplandeció su luz en nuestras tinieblas. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y como creador de todo lo que existe, mis hermanos, Él es el que hizo la luz. Él es luz. Él hizo la luz. Y dijo Dios, sea luz. Y fue la luz, dice Génesis, ¿verdad? En Malaquías, Él es el sol de justicia, que en sus alas trae sanidad. Eso es lo que viene en Malaquías 4:2. En el monte de la transfiguración, mis hermanos, su rostro resplandeció más que el sol. Pero en la cruz del Calvario fue rodeado de tinieblas. En Apocalipsis 1:16, mis hermanos, lo vemos de nuevo como aquel cuyo rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Entonces, mis hermanos, la ceguera está relacionado con las tinieblas. ¿Sí? Está relacionado con las tinieblas. Mientras que la visión está relacionada con la luz, como ya lo vimos 2 temas atrás. Y este ciego, mis hermanos, viene a representar la condición de muchos de nosotros antes de que la luz del Evangelio resplandeciese en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Vivíamos en tinieblas, ¿sí o no? Él vio nuestra condición y se acercó, mis hermanos, con la finalidad de hacer un acto creativo en nosotros. ¿Y cuál fue ese acto creativo en nosotros? El nuevo nacimiento, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí son nacidos de nuevo? El Señor ya lo está viendo, ¿eh? Y ahora viene algo de lo más asombroso, mis hermanos, en Juan 9:6. Vaya por favor ahí a Juan 9:6. Fíjese, la creatividad de nuestro Dios. El Señor es creativo, mis hermanos. Dice el versículo 6, dicho esto, ¿qué hizo el Señor? Escupió en tierra. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero escupió. Usted imagínese, ¿no? Hizo lodo con la saliva, mis hermanos. Y con el lodo untó, es decir, llenó las cuencas de los ojos del ciego. Y le dio una orden el Señor a este ciego. ¿Qué le dijo? Le dijo, ve, lávate. Y algunos estudiosos dicen, mis hermanos, que los antiguos creían que la saliva tenía ciertos poderes curativos. Bendita saliva, ¿no, mis hermanos? ¿Cuántos saben que los animales se curan, se autocuran con su saliva? Tienen una herida y ahí están lamiéndose. Se lamen y se lamen y se lamen y se curan. ¿Sí o no? Usted cuando se quema con la estufa, ¿qué es lo que hace? Primero, ¿qué hace? ¿Ah? No, luego. ¿Y siente alivio, sí o no? Nomás que imagínese ahora la saliva del Señor. Ay, Señor, aquí me quemé. Señor, me quemé aquí, pon de tu saliva. Imagínense. Pero qué precioso es pensar, mis hermanos, que Jesucristo
usó algo de su propio ser junto a un elemento de la creación para la producción de este milagro, mis hermanos. ¿Sí? Una vez más vemos el elemento líquido representado en la saliva y el elemento sólido en la tierra. Pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que hacer lodo con su saliva? ¿Usted no se pregunta eso? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer lodo con su saliva? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tocó y lo sanó instantáneamente como lo había hecho con otras personas o en otras oportunidades? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué él tuvo que hacer lodo con su saliva? ¿Por qué? ¿No se lo pregunta? Mire, vaya a Génesis 2:7, por favor. Génesis 2:7. Está entre el Génesis y el Apocalipsis. Génesis 2:7, mis hermanos. ¿Lo tiene? Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿sabe por qué Jesús tomó tierra e hizo lodo? ¿Sí sabe por qué? Para formar unos ojos, mis hermanos. No eran de vidrio, eran de lodo. No eran postizos, mis hermanos. El Señor formó. Él inventó eso, mis hermanos. Después ya lo hicieron ya que de vidrio, ¿verdad? Pero el Señor, vean lo que hizo. La creatividad del Señor hizo lodo para formar un globo ocular en el ojo de este hombre. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Para formar unos ojos, porque ese milagro solo lo puede hacer Dios, mis hermanos. Él tomó lodo para que ellos y nosotros supiéramos que Él era y es Dios. Es decir, Dios es el único que podía hacer un milagro creativo. Amén. Todos nosotros, mis hermanos, como leímos, venimos del polvo de la tierra. Y cuando moramos, mis hermanos, nos vamos a hacer polvo. Y somos polvo. Y polvo seremos. Es decir, todos nuestros órganos internos y externos, mis hermanos, incluyendo nuestros ojos físicos, fueron formados del polvo de la tierra. Wow, qué maravilloso, ¿no, mis hermanos? Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención es que la sanidad no ocurrió instantáneamente, mis hermanos, sino que ocurrió una vez que el ciego, ¿qué hizo? Pero ¿qué hizo? Obedeció. A ver, digan todos, obedecer. El milagro sucedió hasta que este ciego obedeció la orden que Jesús le dio. Porque si él no iba, si eso sí, le formó unos ojos, ¿verdad? Le puso lodo ahí en los ojos y le dice, ve. Pero si el ciego no haya ido, ¿qué haya pasado, mis hermanos? Se queda con el lodo ahí nomás, ¿no? Sí. Y a veces así es el Señor. Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas, nos dice lo que tenemos que hacer y nos quedamos ahí parados. Y luego preguntamos, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué estoy así? Pues porque no me obedeces. Obedece lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Y este hombre obedeció y caminó. ¿Quién sabe cuánto estaría de retirado este pozo del Siloé? Dice que lo mandó al estanque del Siloé. Ve el versículo 7 una vez más. Y le dijo, ve, lávate en el estanque del Siloé, que significa enviado. No dice a cuánta distancia estaba, no sabemos. Imagínense, ahí va el ciego, ¿no? Ahí con el lodo embarrado y quién sabe, cayéndose y todo. Y toda la gente le veía y, ay, ¿qué trae este en el ojo, no? Un lodo ahí, escurriéndole ahí, ¿no? Imagínense. Y aquí hay otra enseñanza, mis hermanos. La luz del evangelio llega a aquellos que obedecen la palabra de Dios contra cualquier obstáculo. ¿Amén o no amén? ¿Se imaginan el espectáculo del ciego con las cuencas oculares llenas de lodo y caminando hacia el estanque del Siloé? ¿Usted se lo puede imaginar? Algunos hasta yo creo que decían, ay, ¿qué traía este hombre, no? ¿Cuántos tropiezos habrá tenido este hombre por el camino? La Biblia no dice que alguien lo ayudara a ir al estanque, ¿verdad que no? Él empezó a andar hacia el estanque con lo que tenía sano. ¿Qué es lo que tenía sano él?
Sus pies, así es. Y nada lo detuvo. Venció todos los obstáculos, mis hermanos. Sí. Y así nosotros, cuando caminamos en obediencia, mis hermanos, a lo que Jesús ordena, solo con lo que tenemos, con lo poco que nos ha sido revelado, en cuando vamos caminando o cuando vamos caminando hacia nuestro milagro, a una mayor revelación, ¿no? Con lo que tenemos, que es la luz de quién es Jesús. Porque cosas que ojo no vio ni oído oyó, mis hermanos, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Es decir, le obedecen, ¿sí? Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos dicen amén? Y eso viene en 1 Corintios 2:9, mis hermanos. Observemos que hasta este momento el hombre ciego no ha dicho ninguna palabra. ¿Se fija usted? Ya van 7 versículos y el ciego no ha dicho ni pío. No ha dicho nada, mis hermanos. Él solamente, él estaba como compasivo, ¿no? Completamente pasivo más bien, ¿no? Complaciente. Y continúa diciendo el versículo 7, por tanto fue, ¿y qué hizo? Bueno, pero se lavó, ¿pero qué? Se obedeció. Jesús le dijo, ve y lávate, y se lavó. Es decir, obedeció, mis hermanos, porque se lavó y regresó ¿cómo? Viendo. ¿Después de qué? Sí, pero después de que obedeció la indicación que Jesús le dio. ¿Sí o no? Por cierto, mis hermanos, que una persona en esa situación tendría muchas dudas quizá. Pero no obstante fue al estanque de Siloé y cuando llegó allí pudo haber hecho y dicho lo que la mayoría de nosotros hubiera dicho. Yo creo que no vale la pena. Mejor me regreso al mundo. No vale la pena obedecer. Sin embargo, él fue obediente al mandamiento de Jesucristo, mis hermanos, y se lavó. Y por primera vez en su vida, ¿qué es lo que vio él? Los dedos, ¿no? Se estaba lavando y dijo, ¿qué es esto, Señor? Por primera vez vio los dedos con el lodo que se ha sacado de los ojos. Y se da cuenta de que puede ver con perfecta claridad, como alguien que tiene una visión perfecta. Imagínense. Wow. No, Señor, imagínense un oftalmólogo así como el Señor. Ya no necesitaríamos lentes, hermanos. Y es interesante el hecho de que a medida que por parte del ciego haya una apreciación progresiva de la persona de Jesucristo, al mismo tiempo por parte de los fariseos hay un rechazo progresivo, mis hermanos, del Mesías. Y es lo que vamos a ver a continuación en los siguientes versículos, por lo que no vamos a seguir el orden textual de los siguientes versículos, mis hermanos, para ver esta apreciación progresiva y el rechazo, tanto del ciego con la apreciación y el rechazo por parte de los judíos, ¿sí? Entonces, en este texto se pueden descubrir varias etapas de la apreciación sucesiva de la persona bendita del Señor Jesús. En la primera etapa, mis hermanos, hay una apreciación mínima. Juan 9:11 dice, el hombre que se llama Jesús, eso fue lo que dijo el ciego. O sea, no conocía quién era Jesús, pues uno que se llama Jesús. ¿Se fija? Esa es la primera etapa, mis hermanos, de la apreciación. Lo único que reconoce de la multitud es el nombre de Jesús, nada más. La segunda etapa, mis hermanos, hay una apreciación mejorada por parte de este hombre. Y vean Juan 9:17. Entonces volvieron a hablar al ciego. ¿Tú qué dices de él? Puesto que te abrió los ojos. ¿Y qué fue lo que él dijo? Que es profeta. Ya va subiendo, ¿verdad? La apreciación. Primero, uno que se llama Jesús. Luego, no, que es profeta. Indicaba así que era alguien que tenía una conexión especial e íntima con Dios. La tercera etapa, mis hermanos,
el conocimiento aumenta y él dice en Juan 9:33, vea, Juan 9:33. Si este no procediera de Dios, no podría hacer nada, dice este hombre. Es alguien, dijo, ¿verdad? Dijo, es alguien que ha venido de Dios y que puede hacer milagros. Va creciendo el conocimiento que tiene del Señor. ¿Sí? Y en las etapas siguientes, mis hermanos, en el versículo 35 leemos, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y en el versículo 38, la respuesta de él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Es imposible, mis hermanos, llegar a una adoración genuina, verdadera, si no profundizamos más en la persona y obra del Hijo de Dios. De verdad. El conocimiento de la persona de Jesús, mis hermanos, fue avanzando en este hombre ciego hasta llegar a la adoración plena, mis hermanos. Primero fue, oh sí, un hombre llamado Jesús. ¿Sí? Después él dijo, es un profeta. Enseguida viene de Dios porque lo que hizo nadie lo puede hacer. Y por último, creyó en el Hijo de Dios y le adoró, mis hermanos. Y yo te hago una pregunta a ti hoy en esta noche. ¿En cuál etapa de estas 4 que acabo de mencionar estás tú? ¿En cuál etapa? ¿En qué conceptos tienes a Jesús en tu vida? ¿En qué etapa estás? Ahora vamos a observar, mis hermanos, también los distintos niveles de rechazo hacia Jesús. El primer nivel, mis hermanos, fue un rechazo fundado en la sospecha. Vea Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Y en la simplicidad del razonamiento, mis hermanos, que surge de un corazón que ya se ha cerrado a las posibilidades, ¿verdad? Como fue que nadie pensó, yo por ejemplo me pregunto, ¿cómo fue que nadie pensó que aunque no guardara el sábado, era un mensajero de Dios? ¿Cómo nadie se dio cuenta de eso? El segundo nivel de rechazo, mis hermanos, rechazo en aumento. De la sospecha se pasa a la calumnia. Juan 9:24. Le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Fíjense, los fariseos diciendo que Jesús era un hombre pecador. ¿Sí? Estaban calumniando ahí, mis hermanos. ¿Se fija? El tercer nivel de rechazo, mis hermanos, es un ataque intensificado. Juan 9:29. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero este hombre no sabemos de dónde sea. ¿Y saben a lo que se referían con esto, mis hermanos? Aquí cabe la posibilidad, mis hermanos, de que le están atribuyendo de un dudoso origen a su nacimiento. Porque ellos sabían que José no era su papá en la carne. Y por eso estaban ellos dudando, ¿verdad? El testimonio, mis hermanos, de este milagro que Jesús hizo provocó una serie de situaciones en los testigos presenciales del mismo hecho, mis hermanos, que nos traen otras enseñanzas. Los vecinos no podían creer lo que había ocurrido. Vea el versículo 8. Regrésese ahora a Juan 9:8. Los vecinos no podían creer lo que había sucedido. Vea lo que dice ahí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, o sea, sus familiares, todos los que lo conocían, ¿verdad? Decían, ¿no es este el que estaba y mendigaba? El que se sentaba y mendigaba, perdón. Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. ¿Y qué es lo que él decía? Yo soy ese. Y eso, mis hermanos, es lo que el mundo dice cuando nos ven transformados por la palabra de revelación. ¿Sí o no? Un cambio rotundo, mis hermanos, en nuestra vida, que la gente nos rodea y se le dificulta creer que seamos realmente nosotros. ¿Sí o no? Somos tan diferentes a como éramos, que nosotros mismos les debemos testificar a ellos
y decirle, sí, yo soy el ex drogadicto, sí, yo soy el ex borracho, sí, yo soy el ex adúltero, sí, yo soy el ex blasfemo, yo soy el ex homosexual, en fin. ¿Cuántos ex hay aquí? Nada más 2, 3. ¿Cuántos ex hay aquí? Éramos, pero ya no somos, mis hermanos. ¿Sí o no? Tú le puedes decir, yo antes era el ex ciego de nacimiento. Yo antes hacía eso, pero ya no. Mi ceguera fue quitada. Y de seguro, mis hermanos, habrá que alguien nos pregunte, como lo que dice Juan 9:10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te quitaron esa ceguera? Y la respuesta contundente, mis hermanos, será la misma que dio este ciego. Lo hizo aquel hombre que se llama Jesús. Obedecí su palabra, fui al estanque del enviado, me lavé y recibí la vista. Esa debe de ser nuestra contundente respuesta ante tal pregunta, mis hermanos. Amén. Imaginémonos por unos momentos, mis hermanos, ¿qué es lo que experimenta el ciego? Él está allí sentado en la oscuridad, mis hermanos, cuando de pronto él escucha una conversación de unos transeúntes y de súbito oye las palabras: mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Y ahora de golpe siente que ese extranjero le está poniendo algo mojado en los ojos. Imagínese. Y él lo describe ahí en Juan 9:11. Lo describe claramente, ¿verdad? Dice, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y en el versículo 15, mis hermanos, los fariseos están indignados porque el milagro se hizo en el día de reposo. Pues en el versículo 14 leemos, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Eso es lo que leemos ahí, ¿verdad? Es decir, para Cristo era más importante hacer el bien, hacer el milagro, ¿sí?, suplir esa necesidad importante, esa carencia, que guardar en forma legalista una ley, una costumbre o una tradición que era solamente de hombres, mis hermanos, y no de Dios. ¿Sí o no? Para él era más importante eso. Para los religiosos, mis hermanos, en su ceguera espiritual, porque así estaban los religiosos, lo que Jesucristo había hecho en el día del sábado era una ofensa seria para los religiosos. Y así en el versículo 16 ellos dicen lo siguiente, vea lo que dice ahí, versículo 16. Este hombre no es de Dios, ¿porque qué? Porque no guarda el sábado. ¿Sí? Y aunque realmente lo que Jesús no guardaba, mis hermanos, era la interpretación que los judíos hacían de la ley de Dios, toda distorsionada. ¿Sí? Versículo 15, mis hermanos. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista. Le volvieron a preguntar una segunda vez, mis hermanos. Y otra vez les contestó el ciego, bueno, el ex ciego. Les dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. ¿Sí o no? A la pregunta en el versículo 17, ¿qué dices de él, puesto que él te abrió los ojos? A esa pregunta, mis hermanos, para hacerla más comprensible, habría que agregarle en el día sábado. Es decir, qué dices de él, puesto que te abrió los ojos en el día sábado? ¿Sí? Es decir, que la pregunta, mis hermanos, lleva en sí misma el elemento de acusación. ¿Sí? O sea, todavía estaban viendo el milagro y todavía se hacían de la vista gorda. No querían creer, no querían ver lo que ante sus ojos estaba sucediendo. No hay peor ceguera que esa, mis hermanos. ¿Sí o no? Que vemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas
y no nos damos cuenta. Y aquí pasa, aquí la tenemos. ¿Sí o no? Y es interesante, mis hermanos, que en este capítulo 41, en este capítulo de 41 versículos, Jesucristo habla solo al comienzo y al final del capítulo. ¿Sí se da cuenta de eso? Solo al principio y al final Jesucristo habla. Y el entremedio de la conversación es con vecinos, luego con fariseos y después con los padres del que había sido ciego. ¿Sí se fijan eso? Y fue tanta la incredulidad de los religiosos, mis hermanos, de los fariseos, que tuvieron que llamar a los padres del ciego para que dijeran si este era o no su hijo, para dar fe y testimonio y legalidad de los concursos. Y ellos, temerosos de los religiosos, solo dijeron, los padres, los familiares cercanos, los familiares, ¿cómo se dice? De primera línea. Dice, sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Eso es lo que está diciendo ahí. Sí. Y aquí, mis hermanos, la ceguera no solo era de los religiosos, sino de los mismos familiares, porque a menos que Jesús le abra los ojos, todo hombre seguirá siendo ciego. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nuestros familiares han visto el milagro y el cambio en nuestras vidas y aún siguen sin creer? ¿Sí o no? Siguen sin creer nuestros familiares. Pero sigamos orando por ellos, mis hermanos. Los padres dijeron, él ya es grandecito, edad tiene, pregúntenle a él. Ellos no querían comprometerse ni meterse en problemas. Pero dijeron, no, pues allá él, ya es grande, ya es mayor de edad, él ya toma sus decisiones. Allá arréglese con ellos. ¿Sí? Versículo 26, mis hermanos. Vea lo que dice el versículo 26. Le volvieron a decir una vez más. O sea, ay Dios mío, en esa gente, ¿verdad? Cuánta paciencia se necesita, mis hermanos. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya se los he dicho y no me quieren oír, dice, ¿verdad? Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieren ustedes también hacerse sus discípulos? Fíjense, o sea, ya se los he dicho una y otra vez, es la misma respuesta. ¿Por qué me preguntan y me preguntan? ¿Acaso ustedes se quieren hacer sus discípulos? Y el versículo 28, ¿qué dice? Dice que le injuriaron. ¿Y sabe esta palabra injuriar, mis hermanos? Es decir, que lo ofendieron con insultos, atentando contra su dignidad, honor y credibilidad. Eso es injuriar, mis hermanos. Así lo insultaron, mis hermanos. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Aleluya. Nomás le faltó decir ahí. Versículo 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y aquí viene lo interesante, mis hermanos, en el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, ¿sí? Que vosotros no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace ¿qué? Su voluntad, a ese oye. 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, que no tiene cuencas en los ojos. Versículo 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre, mis hermanos, totalmente sanado de su ceguera, a este hombre que había recibido la luz de Jesús, que antes estaba ciego física y espiritualmente, mis hermanos, ahora les estaba dando una cátedra, una buena enseñanza a los que se decían maestros de la ley. Sí lo está viendo, ¿no? Esos versículos. O sea que había superado a los que decían que eran maestros. En el versículo 34 leemos, mis hermanos, tú naciste sumido en pecado. Y luego, ¿qué le dijeron? ¿Y tú quieres enseñarnos a nosotros? Pues si nosotros somos fariseos, somos doctores de la ley,
Pero tú, un simple ciego ahí, rascuachillo, ¿qué nos quieres enseñar? Y así hay gente, de verdad, hermanos, que a veces nos falta humildad. ¿Ya? Reconocer cuando alguien viene y sabe más que nosotros y nos quiere enseñar, tenemos que ser humildes en recibir la enseñanza. ¿Sí? Y no sentirnos que sabemos todo y que queremos saber todo. No lo sabemos todo, mis hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo no lo sé todo. ¿Sí? Y a veces tenemos que recibir la enseñanza, ¿verdad? Y dice aquí, ¿y qué dice? Después continúa diciendo el versículo 34, y lo echaron fuera. Se le dieron una patadilla y ¡órale! Para afuera. Imagínense. Aquel que antes, mis hermanos, se sentaba fuera del templo por la ceguera, ahora que tiene la vista, mis hermanos, queda afuera de nuevo. Ya no por su incapacidad física, sino por su capacidad espiritual. Quedó fuera. ¿Sí? Y este hombre había crecido espiritualmente, mis hermanos. Y nosotros también necesitamos crecer espiritualmente, como este hombre. Versículo 35 nos dice, Jesús oyó que lo habían echado fuera. Y sin duda, mis hermanos, los discípulos o conocidos se le acercaron diciéndole, ¿te enteraste, Señor, lo que pasó al ciego? Le echaron de la sinagoga. Antes el hombre estaba excluido por su enfermedad y sus limitaciones, mis hermanos. Ahora está excluido por sus convicciones y por su fe en el Mesías. ¿A cuántos nos han echado de la familia o nos han cerrado las puertas? Ya no nos invitan a las fiestas ni a las reuniones familiares porque nos hemos hecho tenemos convicciones firmes, ¿no? Y nuestra fe está puesta en Cristo. ¿Sí le ha pasado eso a usted? Que lo destituyen, es más, lo desheredan. Hay algunos que les quitan la herencia, mis hermanos, pero pues tenemos una herencia mayor. ¿Cuántos dicen amén? Y ya de los versículos 35 al 38, mis hermanos, leemos lo siguiente. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Allí, mis hermanos, delante de él, estaba aquel que había cambiado totalmente su vida desde las tinieblas continuas a una luz maravillosa. ¿Sí o no? Con qué sencillez, mis hermanos, el Evangelio de Juan nos muestra los detalles. ¿Sí o no? ¿Lo ve? El hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué escena tan imposible de describir, mis hermanos. El ex ciego ahora tiene los ojos cubiertos de lágrimas, de gozo y de agradecimiento porque está delante del Hijo de Dios, aquel que ha cambiado su vida. Amén. Y aquí, mis hermanos, se han cumplido las palabras de 2 de Corintios 4:4 que dicen, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, en el versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el ex ciego, mis hermanos, se cumplió esta palabra al ser abiertos sus ojos y poder contemplar el rostro del Señor Jesús. Y también esta palabra se cumple en nosotros. Antes estábamos en tinieblas, no veíamos, mis hermanos, pero el Señor puso luz en nuestros ojos para verle a Él, para contemplarle a Él, para obedecerle y adorarle. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, es interesante que este ciego represente la historia de cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta
cuando miramos nuestra vida más allá de las nubes, ¿no? ¿Cómo éramos antes y cómo somos hoy, mis hermanos? ¿Ha habido un cambio? Así como el ciego estábamos en las tinieblas hasta que el Evangelio nos iluminó y nos mostró a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces también, mis hermanos, lo miramos a Él y lo adoramos. Y creo, mis hermanos, que hay mucho contenido en estas palabras que dicen: lo adoró. ¿Sí? ¿Cómo será ese día, mis hermanos, en que estemos en su presencia? ¿Cómo será? Entonces se cumplirán las palabras de Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, que dicen: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una vez, mis hermanos, que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, es imposible que volvamos a tener la ceguera que teníamos. Es imposible, mis hermanos. Si tuvimos un encuentro genuino con Él, es imposible volver a estar ciegos. ¿Sí? Y no me vengan, mis hermanos, con religiones ni con filosofías humanas. Una sola cosa sé: que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así que cualquiera que entienda que es Dios el que ahora mismo le está hablando a través de estas palabras, tendrá la misma respuesta: le has visto y Él habla contigo. Él es el eterno yo soy, tu creador. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Antes, Señor, vivíamos en ignorancia, vivíamos en una ceguera plena, sin conocerte a ti. Caminábamos en tinieblas, Señor, en oscuridad. Pero tú, que eres la luz del mundo, viniste a mi vida a resplandecer. Y ahora, Señor, puedo ver la luz de tu esperanza, la luz de tu amor. Ahora puedo ver la luz de tu rostro. Ahora puedo caminar por medio de esa luz. Gracias, Señor, porque tuviste compasión de mí. Yo antes estaba como este ciego, Señor, sin fe, sin esperanza en este mundo. Pero tú, Señor, viniste a darnos esa esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien rescató nuestras vidas. Antes, Señor, vivíamos vidas que nos llevaban directo al infierno. Nos llevaban al abismo. Pero ahora, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú me viste mi necesidad y te detuviste y sanaste mi ceguera. Ahora es que yo puedo caminar, Señor, en tu luz, porque tú eres la luz. Gracias, Señor, te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.